Por ahora vamos a hablar de la vacunación contra la influenza, principalmente. No solamente hay vacunación contra el COVID. Natalie Villalobos nos tiene un informe acerca de cómo está avanzando esta campaña de vacunación acá en nuestra zona. Adelante, Natalie. Francisco, nosotros nos encontramos justamente en la escuela René Lubel, acá cerca de Collao, porque fíjate que acá no solamente se está desarrollando este proceso de inoculación contra la influenza, sino que las autoridades, más bien el Seremi de Salud, llegó hasta este lugar precisamente para hacer una especie de balance de esta campaña que nos sigue posicionando a la región del Biobío como la segunda región que más inoculados tiene, más de 290.000 personas y que ya cuentan entonces con esta dosis. Recordemos que es una campaña simultánea que se está desarrollando también en otros puntos de vacunación que, por cierto, los otros municipios también han dispuesto para entonces la población objetivo. Ya me voy a acercar para que comencemos también a conversar con el Seremi de Salud, quien precisamente nos va a entregar detalles. Seremi, ¿cómo está? Muy buenos días. Seguimos liderando precisamente la campaña contra la influenza, más de 290.000 personas inoculadas, ya hay un balance. Sí, bueno, hemos visto que Maule, Magallanes, Ñuble y nosotros somos las regiones que hemos liderado este proceso de vacunación contra la influenza y también del coronavirus. Así que agradecer a todas las personas de la región del Biobío que han acompañado este proceso de vacunación. Acá hay vacunas disponibles de Influvac, en este caso para influenza, y de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca para el coronavirus. Pero en este proceso contra la influenza ya vamos a llegar casi al 40% de los grupos objetivos que se han vacunado. Obviamente este año por la situación sanitaria lo tuvimos que hacer con calendario de vacunación, porque obviamente tenemos personas vacunándose contra el coronavirus y contra la influenza y tampoco podemos tener aglomeraciones, pero ha sido un proceso dentro de las regiones más grandes de Chile. La región del Biobío lidera la cantidad de personas que se han vacunado contra la influenza, y eso agradecer a los papás que han traído a los niños a vacunarse, porque este proceso es distinto. Aquí se incluyen los niños, las mujeres embarazadas, y también las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos también se incluyen dentro del proceso de vacunación. Así que el llamado es a vacunarse contra el coronavirus y también contra la influenza. El año pasado no tuvimos fallecidos contra la influenza, con influenza acá en la región del Biobío. Y el año 2019 sí, y fueron principalmente personas que no se vacunaron, así que es importante que también la influenza puede obviamente generar complicaciones en la salud de las personas mayores o de los grupos que tienen alguna enfermedad crónica, así que el llamado a vacunarse contra la influenza y lograr sobre el 80% del grupo objetivo como lo hicimos el año pasado. Justamente antes de detallar quizás esta calendarización del grupo objetivo, hay muchas personas que aún tienen dudas porque, claro, recibieron la dosis contra el COVID-19 y tienen que esperar ciertos días. ¿Cuál es la recomendación? ¿Cuánto es el tiempo que se tiene que esperar para recibir ya la dosis contra la influenza? Bueno, hay una recomendación, ya que después de la primera dosis de coronavirus hay que esperar 14 días para, entre medio, justo el medio, colocarse la vacuna contra la influenza, o después de la segunda dosis del coronavirus esperar 14 días y colocarse la vacuna contra la influenza. Por eso este calendario, si bien se debe respetar, pero si es una persona que es parte del grupo objetivo y obviamente tuvo que esperar, o por ejemplo no pudo en su calendario cuando le tocó porque todavía no cumplía estos 14 días, si llega a un centro de vacunación contra la influenza lo vamos a vacunar, así que el llamado es a vacunarse. Y estas recomendaciones más que nada, como todavía no hay estudios, es muy poco probable que hayan interacciones entre vacunas, pero como todavía no hay un estudio, como las vacunas del coronavirus son vacunas nuevas, principalmente por eso tenemos que tener esta precaución de los 14 días entre cada vacuna. Por eso, después de la primera dosis a los 14 días o después de la segunda dosis a los 14 días. Y bueno, se viene también este calendario, y usted mencionaba un dato no menor que también esta campaña va enfocada a los niños de 6 a 10 años, correspondería ya la otra semana. Así es, de 6 a 10 años la próxima semana, y obviamente todos los niños de 6 meses en adelante se pueden vacunar contra la influenza, así que el llamado a vacunarse. Esta semana estamos ya con las personas que tienen alguna patología, que son entre 11 a 64 años, que se pueden vacunar, la próxima semana también, pero incluye a los niños de 6 a 10 años, así que aquí los niños han llegado a este colegio a vacunarse también han llegado a ver su colegio, muchos no habían visto su colegio hace más de un año, estábamos hablando con la directora, pero obviamente vienen muy motivados a su colegio a vacunarse.
Y Seremi, ya vamos a cambiar de tema porque claro, hoy día es día de anuncios, están todos los ojos puestos también en la provincia de Concepción. Sonaba mucho Concepción, Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz para cambiar de fase. ¿Cuál es la proyección de aquí en adelante? ¿Se está notando ya el efecto de la inoculación y también de las cuarentenas? Sí, la provincia de Concepción, la baja ha sido primero por la cuarentena. La cuarentena genera un efecto primero de estabilizar los casos. Si no tenemos cuarentena puede generarse una situación de un crecimiento exponencial y que no podemos frenar. ¿Sí? Eso es, ya lo hemos visto por ejemplo en Alto Biobío, que tenemos casi 2.000 casos como tasa de incidencia. ¿Ya? Imagínense eso en Concepción, sería mucha gente contagiada y por eso la cuarentena es necesaria para frenar los casos primero, para estabilizarlos y después tener derechamente una baja. Y eso es lo que pasó en Concepción. Pero la cuarentena, como ya llevamos bastante tiempo en cuarentena, tuvimos que también agregar estos controles de movilidad que fueron muy efectivos y ahí agradecer la planificación que se hizo con diferentes plataformas de movilidad, la proyección incluso donde se movían los casos positivos y los probables. Hicimos esa proyección, planificamos los controles de acuerdo a eso y también el efecto de la vacunación, sin duda, en los grupos mayores de 60 años ya se nota que hay menos casos diarios de ese grupo etario. Y eso es el efecto de la vacunación, o sea, se disminuyó la mitad por lo menos en los mayores de 80 años las personas que se contagian en porcentaje. Ya no solamente en casos, sino que en porcentaje, que eso es una cifra comparable con semanas anteriores epidemiológicas que no había vacuna, y se nota la baja en mayores de 60 años bien significativamente y también la baja por las otras medidas sanitarias. ¿Cuántos casos debiéramos tener hoy día? Yo sé que es apresurado, falta todavía, pero ustedes efectivamente manejan esto. Sí, tenemos 100 casos menos que el jueves anterior y mañana lo más probable es que sean 100 casos menos que el viernes anterior. Así que esperamos seguir esa baja, estamos en ese sentido optimistas que tenemos que seguir manteniendo las medidas de autocuidado, no relajarnos. Si llegamos a avanzar a fase 2 en alguna de las comunas, obviamente ahí la responsabilidad de las personas que tienen una mayor libertad de lunes a viernes de movilizarse, el comercio puede atender en fase 2, ya comunas como Chiboyante, Hualqui, Penco salieron hoy día de la cuarentena, pero también ahí el llamado a la responsabilidad, hay que seguir usando la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos y evitar reuniones familiares. En fase 2 no pueden haber reuniones más de 5 personas en una casa porque en los lugares cerrados se sigue propagando la enfermedad, por lo tanto hay que seguir manteniendo todas estas medidas de autocuidado que yo creo que las personas ya las conocen, pero hay que hacer estos esfuerzos porque obviamente todavía hay muchas personas en cama UCI, ahora Biobío recibe pacientes de otras regiones del país, por lo tanto hay que seguir fuertemente con las medidas de autocuidado. Si pasamos a fase 2, ¿seguiría preocupando, por ejemplo, los brotes familiares? Es ahí donde se sigue fallando, al parecer. Sí, por eso en fase 2 tenemos esta restricción de máximo 5 personas en una casa. Bueno, obviamente esa restricción no es para los grupos familiares más numerosos en una casa, pero por ejemplo, si viven 2 personas, uno puede de lunes a viernes con las medidas de autocuidado, ojalá no hacerlo, pero la restricción es hasta máximo 5 personas en un domicilio, lugar cerrado. Así que, eso no, obviamente en horario de queda no se puede. Así que se sigue esta restricción, los lugares cerrados son los más complejos y obviamente si pasamos a fase 2 es porque la circulación viral ha bajado, pero esas cifras se están analizando ahora, se están analizando todo lo que es provincia de Concepción, Arauco, la comuna de Arauco y la provincia de Biobío. Obviamente todavía está muy compleja la situación sanitaria allá. Justamente eso es lo que más preocupa, ¿no? Lo que ocurre dentro de la comuna de Los Ángeles. Sí, ayer empezamos un cordón sanitario muy estricto, hubo hartas quejas, pero entendemos, Los Ángeles no había tenido un cordón sanitario, nosotros en la provincia de Concepción ya sabemos lo que significa un cordón sanitario, los tacos kilométricos, pero eso lamentablemente es necesario y nosotros hemos visto acá que fue necesario para bajar los casos y lo tenemos que hacer allá. El llamado es a las personas no ir a Los Ángeles si no es necesario obviamente también allá se está vacunando bastante y lo que pasó también hoy día Los Ángeles completo, acuérdense que el sector rural, había varios sector rural que está en fase 2 en Los Ángeles, solamente era el casco urbano y hoy día a partir de las 5 de la mañana empezó Los Ángeles completo en cuarentena. Muchas gracias, Seremi, le agradecemos su tiempo y ahí toda la actualización, no solamente de la campaña respecto a la influenza, sino que también de todo lo que está pasando, ¿no?, en temas de COVID-19, las situaciones más preocupantes que se siguen registrando. Entonces, en la comuna de Los Ángeles, que cuenta, por cierto, con un nuevo cordón sanitario y a la espera de lo que va a ocurrir de estos anuncios tan esperados, que podrían entonces anunciar que al menos algunas comunas de la provincia de Concepción pasen a fase 2, considerando una baja significativa que ahí lo escuchábamos también, ¿no?, en la declaración, en las palabras del Seremi, Francisco.